Estamos a martes 27 de abril del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Teresa López Rivera, de Carlitos López Marañón, de Teresa Zavala de Hernández, de María Teresa Hernández Zavala, de Teresa Hernández Macías, de Miguel Cabrera, de Rosario Rosales Fernández. Pedimos también por nuestros hermanos enfermos de COVID-19, pedimos por sus familias, pedimos también por todos los secuestrados para que sean liberados, pedimos también por los desaparecidos para que sean encontrados, pedimos por la salud de Georgina y Javier, pedimos también por todos los que han muerto a causa de la pandemia, pedimos por la fortaleza de sus familias, por la salud de Teresa Pérez, del eterno descanso de Nicolás Lechuga, de Guillermo Morales Rosales, de Rosario Rosales Fernández y de Rogelio Ramos Lechuga. Y pedimos por todos los que nos han pedido oración y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. El Señor resucitó, aleluya, de la muerte nos libró, aleluya. Cristo es siempre nuestra luz, aleluya, que ilumina nuestra fe, aleluya. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en este día por todos nuestros hermanos que se han encomendado a nuestra oración, por todos los que tengan intenciones particulares, especialmente por aquellas que son más difíciles, para que el Señor consuele a los que sufren, dé paz a los que estén en tiempo de turbación y dé esperanza a nuestros hermanos que han perdido la fe. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días algunos de los que se habían dispersado
huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor te ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tirio y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no me creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala el día de hoy. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy seguimos viendo lo que desata la persecución después de la muerte de Esteban.
como algunos que huyen a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Pero dice que predicaban el evangelio solamente a los judíos. Y es que era lógico, ¿verdad? Porque ellos venían de la religión judía y entre judíos pues se entendían. Tenían la misma historia de la salvación, tenían la misma fe, tenían el conocimiento de que lo que Dios había hecho en el pueblo, las grandezas, las cosas maravillosas que Dios había obrado en favor de ese pueblo elegido. Entonces era lógico que se dirigieran a los judíos. Dirigirse a los gentiles o a los griegos, en este caso, era un poco más laborioso, porque era una mentalidad distinta. De hecho, pues como recién convertidos al cristianismo, pues era poco probable que ellos pues se dirigieran a los extranjeros, porque acordémonos que había una mentalidad que no había que estar en conversación con los extranjeros, porque los extranjeros como que no eran parte del pueblo de Dios. Esto fue algo que se fue desarrollando. De hecho, dice aquí, pero sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor a Jesús. Entonces, los de Chipre y los de Cirene empiezan a ser apóstoles entre los gentiles, entre los que no son del pueblo de Israel, entre los que son extranjeros. Esto vamos a decir es algo novedoso. Esto vamos a decir sale fuera de las reglas que tenía el judío común y corriente. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Seguramente Bernabé era alguien que tenía una cultura griega y que sabía cómo dirigirse con los griegos. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor y así ganó para el Señor una gran muchedumbre. Vemos como con la bondad y con la acción de Dios pues se va haciendo esta comunidad de extranjeros, de griegos. Y es entonces aquí cuando va a entrar Saulo de Tarso o Pablo. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Yo creo que sin duda Pablo fue, como decimos, encontrado por Cristo en el camino de Damasco y fue, vamos a decir, convertido por Cristo en el camino de Damasco. Pero sin duda que el contacto con Bernabé pues tuvo que hacer que Saulo conociera más de la persona de Jesús y por eso pudiera prepararse para esa misión que el Señor le tenía reservado. Allí en Antioquía fue por donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, porque pues antes se les conocía como judíos, ¿verdad? No había un nombre para los recién convertidos a la doctrina cristiana. Y es entonces ahí donde este nombre de cristianos va a ser el distintivo de aquellos que creen en Cristo. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 86 nosotros repetíamos: alaben al Señor todos los pueblos. Hay un detalle importante, ¿verdad? Cómo Dios ha elegido a Israel y cómo en Israel, en Jerusalén, ellos han construido el templo. Y por eso el Salmo número 86 dice: Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Porque el santuario de Jerusalén o el templo de Jerusalén era tenido como el lugar donde el Señor se manifestaba, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba el arca del Señor que manifestaba pues su presencia. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos.
Y aquí vemos otra vez un salmo que alarga pues las naciones que van a alabar al Señor. Ya no solamente se dice Israel, sino Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, ¿verdad? Serán como hijos también, así como Israel es hijo de Dios. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Es como Jerusalén, como el centro de las naciones. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Israel no como centro de las naciones, sino como la fuente de la salvación. Después nosotros tenemos en el Evangelio de San Juan esto que nos presenta el evangelista diciendo que Jesús lo rodean y le dicen los judíos: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús ya ha obrado algunos milagros. Ya hemos visto por lo menos el de la multiplicación de panes y peces, ¿verdad? Hemos visto algunos que les ha hecho a los apóstoles cuando ha caminado sobre las aguas, ¿verdad? Y sin embargo, y algunos por ahí que también Jesús habrá hecho, y que por eso viene esta interrogante si Él es el Mesías, si Él es el que va a venir a poner la paz a Israel, en paz a Israel, si Él es el que va a poner a Israel por encima de todos los pueblos, si Él es el que va a tener a Israel por encima de todo. Y entonces dice Jesús: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. La obra es el signo, la obra es el testimonio. Las palabras de Jesús no se quedan solo en eso, en sonidos que salen de su boca o en ideas que salen pronunciadas por Él, sino hay un signo detrás de cada una de ellas. La cosa es como que ellos buscan un signo que pueda ser irrebatible, es decir, un signo al que no pueda caberles duda de que Él es el Mesías. Pero les voy a decir una cosa: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ya oíamos que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y solamente escucha la voz del pastor aquel que es atraído por el Padre. Entonces, ellos, si no están en sintonía con el Padre, no van a ir a Jesucristo. Porque ya veremos que muchas personas humildes, sencillas, pobres, dispuestas, inmediatamente cuando Jesús les hable, van a ir tras de Jesús. Van a cambiar su vida por Jesús. Van a tener a Jesús como una persona especial, como una persona santa, no como una persona cualquiera, como pretendían estos judíos. Por eso decía: me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, esto es importante lo que nos presenta hoy en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo tienen iniciativa los cristianos de Chipre y los cristianos de Antioquía para predicar a aquellos que son de otras naciones. Y cómo van con aquellos que habitualmente no se iban, que eran los extranjeros. En nuestro mundo, pues de repente hay personas con las que no nos queremos juntar. ¿Por qué? Porque pensamos que son impuras, pensamos que no son dignas, pensamos que no son buenas, pensamos que no nos van a hacer daño, pensamos que nos van a quitar la fe, pensamos que, etcétera. Pero la cosa es ser testimonio vivo dentro de esos ambientes a los que no nos atrevemos de repente a entrar o a cruzar las líneas. Ser apóstoles como de frontera, ¿verdad? Ahí es un poquito más complicado. ¿Cómo llegaremos a ser apóstoles de frontera? Primero, teniendo en cuenta la palabra de Dios en nuestro corazón, amándola profundamente, y segundo, también amando profundamente a nuestros hermanos.
Y hay personas con las que podemos convivir aunque no seamos del mismo pensamiento, pero cuando ven la integridad de nuestra fe, la integridad de nuestras costumbres, la integridad de vivirnos como cristianos, como cristianas, es entonces cuando de repente despierta el interés, despierta el atractivo por lo cristiano. Y es la forma de cómo tenemos que tratar de evangelizar. Es la forma que tenemos que tener de cómo podemos llegar a aquella gente que de repente se acerca a nosotros. Cómo nosotros podemos hacer que esa gente se acerque al Señor a través de acciones simples, a través de acciones pequeñas. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 86, esto que nos presenta hoy el Salmo 86, decíamos que Jerusalén era el centro del pueblo de Israel y esperaban que fuera el centro de todas las naciones. ¿Y cuál es nuestro centro de vida? Pues tiene que ser la persona de Jesús. Y ese en el centro de vida entra la palabra, entra la Eucaristía, entra la oración, entran las obras de misericordia, entran todas las cosas. Y nosotros somos cristianos y como cristianos pues tenemos que hacer en ese centro de vida pues un centro en el que nosotros pidamos por aquellos que no creen, que pidamos por aquellos que están lejos de Dios, pidamos por aquellos que no creen en Cristo, pidamos por aquellos que no creen en nada, ¿verdad? Y también tener como esta misma intención del Salmo 86, que el Señor, en vez de Jerusalén, sea nuestra fuente de salvación. Porque el Señor ha dado la vida por todos, judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, gente de toda clase. Y por eso nosotros debemos tener que Cristo sea aquello que nos una a hombres y mujeres y una a todos los pueblos de la tierra. Y pedirle al Señor que esto sea posible, pedir y hacer con nuestra vida un aporte para que esto llegue a ser posible. Esto con el Salmo 86. Finalmente con el Evangelio, nosotros ¿cuántas veces hemos visto signos de Jesús en nuestra vida? Lo que Dios ha hecho en nuestras vivencias, lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra existencia, lo que Dios ha hecho a través de personas, a través de acontecimientos, a través de la oración, a través de tantos detalles. Pero a veces estamos como estos judíos y le preguntamos, oye, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres realmente nuestro Salvador? A veces estamos dudando cuando ya lo hemos visto, cuando ya nos hemos dado cuenta cómo actúa con nosotros, cómo es su ternura para con cada uno de nosotros, cómo está cerca de nosotros, cómo obra, cómo nos cambia, cómo nos tiene misericordia, cómo nos tiene compasión. Y todavía a veces estamos esperando. Decía él, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y creo que la voz de Cristo es inconfundible. Y si a veces se nos confunde, pues tenemos que hacer un discernimiento. Esta voz que me está pidiendo esta acción, ¿es conforme a Dios o es conforme al enemigo? Esta decisión que tengo que tomar, ¿es conforme a Dios o es conforme a otra cosa? Esto que Dios me pide el día de hoy, ¿es para mi bien o es para mi mal? Hacer un discernimiento. Y si es para nuestro bien, y si es para nuestro crecimiento, y si es para gloria de Dios, hay que seguir esa voz que es seguramente la del pastor. Y no tener miedo ni tener duda que el Señor siempre nos llamará para pastos abundantes, para aguas tranquilas, para darnos paz, para tenernos seguros, para darnos vida. Entre tus manos
Está mi vida, Señor, entre tus manos. Pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido ofrecido, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos al Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida.
porque en Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.